Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Que Dios bendiga su palabra. Oremos al Señor. Padre, gracias por su amor, por su misericordia, Señor, por darnos un lugar donde ser bendecidos a través del conocimiento de su palabra. Denosle el entendimiento, la sabiduría, Señor, para discernir sobre quién eres tú, Jesús, sobre el impacto que tienes en nuestras vidas y sobre todo lo que se dispone, Señor, a nosotros cuando te conocemos verdaderamente y te respetamos. Deme gracia para transmitir este mensaje con denuedo, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. Puede sentarse. ¿Cuántos años lleva usted de conocer al Señor? Recuerdo que una vez andábamos evangelizando en el parque de acá de Rosario de la Paz. Me acerqué a un grupo de hombres que estaban en una de las glorietas que habían antes, creo que todavía hay, acá en el parque. Era un hombre de bastante edad y como unos 3 jóvenes, no cipotes, hombres jóvenes, unos 20 y tantos, entre 20 y 30 años. Y entonces empecé a compartirles el plan de salvación. Se pusieron a reír. Y me dijo el más anciano: para que usted nos hable de Dios, tiene que ir a leer la Biblia unos 15 años por lo menos, para que entonces nos pueda venir a hablar. Y le digo yo: mire, yo apenas tenía para entonces quizás unos 5 o 6 años de haber conocido al Señor. Pero una cosa le puedo resumir en un solo segundo: el hombre no se puede salvar a sí mismo, ni se salva tampoco por leer la Biblia de pasta a pasta. La salvación se llama Jesucristo cuando usted es capaz de humillar su corazón, cuando usted es capaz de hacer a un lado su soberbia, aún su soberbia religiosa, porque hay gente que piensa, él me decía que tenía 27 años de ser profeta y que yo no era digno de hablarle de Jesucristo. Le dije: bueno, yo no soy digno definitivamente, pero la gracia de Dios se derramó sobre mi vida cuando yo reconocí que Jesucristo era mi Salvador. Los otros 3 que estaban ahí eran discípulos del mentado profeta. Entonces, pero eran personas que no le hablaban a nadie y criticaban a los que les hablaban. ¿Será eso conocer a Cristo? ¿Será eso conocer el Evangelio de nuestro Señor? No hacemos ni dejamos hacer. Cuestionamos lo que otros andan haciendo en vez de ponernos nosotros a trabajar. Vienen las tempestades a nuestra vida, porque esta vida es una vida de tempestades, como vemos nosotros acá. Dice que el versículo 23, entrando él, ¿de quién está hablando? De Jesús. Entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Otra palabra importante para reflexionar ahora que el año termina y comienza uno nuevo. Hemos hablado muchas veces de que en todos los milagros de nuestro Señor se ve que las multitudes lo seguían. ¿Se ha fijado usted? Y el Señor, dice, se apartó y se fue a Getsemaní o se fue a Capernaum, y la gente cuando escuchó que por allá iba, se agolpaban y le seguían. Y la multitud le seguía. Pero entre la multitud, ¿cuántos eran los que lograban el milagro? Eran pocos. Solo aquellos que se atrevían a marcar una diferencia entre la multitud. Y la viuda, ¿verdad? Y la mujer del flujo de sangre se fue entre las piernas de los que estaban ahí y lo logró, porque decía que si tan solo tocare el borde de su mano. Entonces, el discípulo representa al que se atreve, el que va más allá. La palabra discípulo significa el que aprende. ¿Cuántos hemos venido a aprender de Dios a cada culto durante este año 2015, hermano? ¿Ha aprendido usted de Dios? ¿Ha crecido usted espiritualmente después de un año de congregarse? ¿Sabe que
otra de las cosas que discutíamos esta mañana con los líderes y pastores era definir el tiempo de los cultos, porque dijimos, lo vamos a recortar 1 hora, pero después veíamos que nos hacía falta, ¿verdad?, para las alabanzas o para el tiempo de la predicación, y a veces nos jugábamos 10 minutos más, 15 minutos más. Entonces les decía yo a ellos, bueno, definamos con cuánto salimos. Y los cultos quedaron de hora 15 minutos. Hora 15 minutos van a durar todos los cultos, a excepción del día martes, que siempre ha sido de 1 hora, ¿verdad? 1 hora de oración. Entonces, hora 15 minutos. Pero, ¿qué hemos aprendido durante esa hora 15 minutos? Muchos de nosotros ni siquiera hemos aprendido a llegar temprano. Ni siquiera, hermanos, es apenas hora 15 minutos la que usted le va a regalar al Señor. Porque eso es lo que marca que usted sea un discípulo. Una persona que valora desde el inicio hasta el final la clase que le va a dar el Espíritu Santo, no el predicador. Yo recuerdo, ya se los he contado, que mi abuelita, que era una beata católica, cuando llegaba donde mis padres, yo la acompañaba a la iglesia allá en San Jacinto, la San Antonio de Padua. Y recuerdo que hubo un domingo que andaba con ganas la señora, ¿verdad? Pues pasamos todo el día en misa. Y pues a mí me gustaba, ¿verdad? Yo recuerdo que llegamos a la primera misa y me dijo, nos vamos a quedar a la otra, me dijo, porque cuando entramos llegamos 10 minutos tarde. La misa era a las 9 de la mañana y nosotros habíamos llegado a las 9:10. Y me dijo ella, nos perdimos la bendición del Padre. Y yo decía, ¿cuál es la bendición? Nomás empieza la misa, el Padre dice, Dios les bendiga a todos. Esa es la bendición. Entonces ella valoraba el solo hecho que el Padre les dijera, Dios los bendiga. Ya, eso era importante para ella. Y me decía, no, reenganchémonos. Nos perdimos la bendición del Padre. Y entonces ya en la siguiente, ahí nos quedamos sentados, ¿verdad? Porque había como 1 hora de receso. Sentados esperando que empezara la otra misa para estar antes, solo para aprovechar la bendición del Padre. Y usted sabe que cuando también tiraban el agua bendita, así que agarran una suflor y le empiezan a aventar para allá, y uno pone la cabeza para que le caiga una gota, ¿verdad? Alguien aquí fue católico, hermano, solo yo. Y uno siente bien chivo y aquí me cae, no sabe si es escupida de alguno que estaba a la par de usted. Pero qué bueno que la gente tenga ese fervor, ese anhelo de ser tocado por Dios. Que no sea solo el hecho de cumplir, ¿verdad? De acordarnos allá cuando nos pesan los pecados. Solo ir a confesarnos para comenzar la nueva semana con todo, pero con todo al pecado, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, cuando dice entrando él en la barca, los discípulos, si eso hacen los católicos fervorosos, ¿cuánto más debiéramos nosotros que tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, amado? Porque fíjese bien, al Espíritu Santo usted lo tiene desde el momento que declaró a Jesús como su Señor y Salvador, no por ser parte de una religión. ¿Y cómo es posible que haya gente religiosa que tiene tanto fervor y a nosotros no nos importe? No puede ser. Es como que usted me diga, fíjese que no voy a venir al culto del 24 porque tengo que cocinar desde temprano. Empiece más temprano y deje ya el pollo, el chompipo, el pavo en cápsula, lo que vaya a comer, déjelo hecho, ¿verdad? O vea que se inventa. Pero hermano, me va a venir a decir que después de todos los años, y no solo el tiempo cronológico, sino después de todo lo que Jesús le ha dado, usted tiene cosas más importantes que venir a honrarlo el día que se celebra su nacimiento. No, hermanito. Yo creo que si nosotros hacemos eso, valdría la pena que nos preguntásemos, ¿y quién es este, pues? Porque aquí, esto que estamos leyendo, siga más adelante, dice el versículo 24, se levantó en el mar una tempestad. ¿Y qué tipifica la tempestad? Sus problemas. Y no cualquier problema. No cualquier problema.
Porque una cosa es que le cayó una mojadita, ¿verdad? Venía y me cayó, estaba sirniendo, dice la gente. A veces hasta los niños dejamos que se mojen porque es una mojadita. Pero cuando ya viene un sopapo de aquellos que hasta se salen los drenajes, y así como aquel que sucedió allá en la Málaga que se llevó el bus, ese ya no es cualquier cosa, ese es tempestad. La tempestad derriba hogares. La tempestad le arrastra sus finanzas. Va a esperar una tempestad en su vida para conocer a este Jesús, pudiendo conocerle hoy en bonanza, a través del entendimiento, a través de la búsqueda personal de su palabra y de sus enseñanzas. Porque por eso estamos aquí, amados. Ya usted viene con su Biblia. Y uno, en esta Navidad, yo recuerdo que yo al principio, cuando era nuevo en la fe, yo me empilaba en estrenar una Biblia. Ya, es el mejor regalo que le pueden dar a un creyente, una bonita Biblia. Ya después, nosotros como pastores, vamos viendo que las Biblias más maltrataditas son las mejores para nosotros. ¿Por qué? Porque la tenemos bien señalada. Ya, y ahí están las relaciones. Y yo cuando ya una Biblia ya la tengo topada así de anotaciones y marcas y todo eso, tengo que estrenar una nueva. Y cuando empiezo la nueva me siento bien patojo, fíjate. Porque siento que en la anterior yo me movía de un lado para otro, y ya con la nueva no tengo nada marcado. Empezar otra vez a leer, y tiene su buena parte. Es beneficioso porque nos exige lo que debiéramos hacer nosotros por iniciativa propia: escudriñar la palabra, revisar las promesas que Dios tiene. Entonces, ¿va a esperar la tempestad? Ojalá que no. Pero esta gente dice que se levantó una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Jesús dormía. Fíjese bien, hemos estado hablando un poco de la vida de Jesús. La mañana tocábamos algo de la concepción virginal. Valdría la pena también mencionar el punto si María fue virgen después del nacimiento. No. ¿Por qué? ¿Cómo va a creer? María no fue virgen. Una vez me dijo una persona: mire, no podría ser que Dios, siendo tan bueno, tan bondadoso, tan justo, no le haya negado a José, quien era un judío extremadamente machista, porque si nosotros, nuestra cultura latinoamericana es machista, el judío es peor que nosotros, amado. Es muchísimo más machista. Entonces Dios, siendo tan bueno, ¿no será que le habrá dado el milagro a José de poder conocer a su esposa en un estado virginal después de haber dado a luz a Cristo? Pudiera ser, porque eso ni le pone ni le quita, pero la Biblia no lo dice. Entonces, como la Biblia no lo dice, la primera ley de la hermenéutica, que es la interpretación bíblica, establece que nosotros no podemos inventarnos lo que la Biblia no dice. ¿Verdad? Entonces, si la Biblia no lo dice, en buen salvadoreño, Dios nos está diciendo: ¿qué te importa? Deja de estar preguntando. ¿Verdad? Si María fue virgen después de haber dado a luz a Jesús, la lógica, la medicina dice no. ¿Por qué? Ya abrió matriz, ¿cuántas madres hay aquí que han dado a luz? No hay. Hallaron en la puerta al bichito. ¿Ah? Entonces, una mujer en condiciones de alumbramiento normal, pues ya no sigue siendo virgen, ¿verdad? Después de su ¿cómo se llama? De haber concebido, de haber dado a luz una criatura. Entonces no sucedió. Pero venimos entonces acá y dice que Jesús dormía. Les explicaba en la mañana que Jesucristo es 100% hombre. Él es 100% hombre. Entonces a Jesús le daba hambre. Mateo capítulo 4 establece que él había ayunado 40 días y 40 noches y tuvo hambre. Nosotros han pasado 4 minutos y ya tenemos hambre, ¿verdad? Pero ahí usted puede ver condición meramente humana. Jesús se cansaba. ¿Por qué? Porque el sueño es precisamente lo que Dios diseñó para que el cuerpo humano, ¿verdad?, recupere sus energías. Dios es un Dios de orden y ha establecido un orden para todo. Dice la Biblia allá en Eclesiastés que para todo hay tiempo: tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para trabajar, ¿verdad? Tiempo para parrandear, hay para todo, hermano, lo que usted quiera, no aflija.
¿verdad? Entonces, Jesús dormía. ¿Por qué? Porque era 100% hombre. Pero ¿qué tiene que ver esa cualidad de que Él dormía para mí, que estoy pasando por una amenaza, por una tempestad de deudas, o una tempestad económica, o una tempestad familiar, o una tempestad en la salud, porque la enfermedad avanza? Es lo que sucede cuando usted lleva un mes, un año, 3 años, y el problema no se resuelve, sino que al contrario, tal vez se pone más duro. Un hermanito me decía al principio de año: pastor, me decía, este año para mí no hubo nada en el trabajo, porque las condiciones de la lluvia porque se dedica a cuestiones de siembra, fueron totalmente desfavorables. Yo le decía: hermano, la última palabra, ¿quién la tiene? La tiene Dios. La última palabra la tiene Dios. No deje de confiar. No deje de confiar. Solamente no vaya a ensuciar su camino, porque acuérdese que hemos aprendido que debemos limpiar nuestro camino. Y a veces cuando la respuesta tarda, muchas veces así como el bolo, ¿verdad?, que dice: me siento tan mal que tengo ganas de ir a chupar. No venga con paja. Usted quiere chupar porque le encanta el guaro, ¿verdad? Porque si está contento, chupa; si está triste, chupa; está bravo, chupa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Chupar es que quieren andar siempre, ¿verdad? No hay personas que dicen: el whisky, ¿cómo es que decía el muchacho? Whisky con hielo, decía, provoca no sé qué cosa. Y la cerveza con hielo provoca no sé qué cuál otra. Y el vodka con hielo provoca no sé qué otra enfermedad. Qué dañino es el hielo. Mejor chupemos guaro puro, decía, ¿verdad? Entonces, no, si el bolo siempre le hay un pretexto, ¿me entiendes? Siempre le va a dar un pretexto al asunto para andar fregando. Entonces, pero, dice, él dormía. ¿Qué significa? La tardanza. Y usted dice: puchica, quizás el Señor, voy a ir a otra iglesia, por allá me han invitado en un lugar donde se siente, en un lugar donde hay profecía, en un lugar donde me van a decir, ¿verdad?, en qué número va a caer la lotería este año. Y andamos buscando cualquier tontera. ¿Por qué? Porque no sabemos quién es este Jesús. No lo hemos conocido. Si lo hubiésemos conocido, tendríamos fundamento en nuestra fe. ¿Sabría usted que no necesita que alguien le revele algo, porque usted tiene al Espíritu Santo en su corazón que le habla todos los días? ¿Sabría usted que esas cuestiones que muchas veces se dicen en algunos lugares, ¿verdad? Ahorita usted puede ver al apóstol Maldonado, y al apóstol aquí, y entonces, y al Espíritu Santo, y fuego, cae toda la gente tirada al suelo. Yo quizás pudiera ver, no, pues si cae viniéndose esa tanata de gente encima, va a caer usted doblado también, téngalo por seguro. Más de alguno le va a caer encima. ¿Sabe dónde se pierde toda visión? Cuando la cosa ya se vuelve negocio. Ahí usted puede, cuando la persona ya busca un título, ya no es el pastor Maldonado. Antes era el profeta. Jesucristo dijo que la ley y los profetas llegaron hasta Juan. ¿Cuál Juan? Juan el Bautista o Juan el Amado. ¿Juan el Bautista o Juan el Amado? Juan el Amado. ¿Por qué? Porque a él le fue dada la revelación final, que es el Apocalipsis. Y a Juan el Bautista lo decapitaron en los tiempos de Jesús. Entonces, Juan el Amado, ese fue el último profeta, dijo Jesús. Ya todo el que le venga a decir, profecía, la profecía. No, señor, la profecía ya está cerrada. Lea la última página del libro de Apocalipsis. Dice que maldito aquel que le agregue un punto o una coma a esta profecía. Ya no hay más. Y todos los que le vienen a querer dar profecía, le vienen a repetir versículos bíblicos. Vengo pronto, dice Jehová, arrepiéntete. ¿Y quién no sabe? ¿Y quién no sabe que Cristo viene pronto? Ahora, lo que sí está bueno, ¿verdad?, es que nos recuerden que hay que arrepentirnos de nuestras pandeadas, hombre. Va a comenzar un nuevo año con el mismo temperamento, hermanito, con las mismas amistades, jovencito, con las mismas costumbres, relaciones, actividades. Vamos a seguir siendo lo mismo. Es que Jesús duerme. Ya se va a levantar. No lo vaya a despertar, porque
¿Cuántos tenemos hijos pequeños, hermanos, que tal vez usted se acaba de quedar con el ojo dormido y llega, mamá, 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 y dan ganas de sonarles la chancleta, hermano? ¿Por qué? Porque lo despertaron a la mala. Tengo problemas que a veces cuando yo me he quedado dormido, mi esposa le da miedo moverme o algo porque me asusto, ¿verdad? Y en el susto suelto la pescosada, ¿me entiendes? Entonces, nunca le ha alcanzado. Pero el pastor Ticas, él sí. La vez pasada nos estaba contando la esposa que le había metido 2 patadas. ¿Va a creer de que dormido patea este? Y yo me le quedo viendo, buena paja, buena paja. No, si dormido estaba, mire, yo cuando me desperto de la patada en la espalda. ¿Cómo no que dormido? Una vez me lo hizo mi esposa, ¿verdad? Estábamos quedándonos dormidos, platicando, y allá en lo oscuro, cuando sentí plago en la buchaca. Encendí la luz y yo, ¿qué te pasa? Le dije. Nunca me habías pegado en tantos años. María José. Y aquella. Ajá, que estás dormida, le dije yo. ¿Estará dormida? Todavía lo dudo. Pero como sea, se las desquitó. Entonces, no lo vaya a despertar a la brava. No lo vaya. Aquí vienen estos y lo despertaron a la buena, fíjese. Porque aunque lo despertaron así agitadamente, ¿verdad? Señor, señor, mira, decía usted qué feo que lo despierten a uno así, hermano. Entraron todos en bandada, ¿verdad? El señor, señor. Y el Señor viene y dice, vean en el 25, vinieron, y esto que no eran la multitud, ¿quiénes eran? Los discípulos, los que se supone que ya lo conocen, los que se supone que ya han visto la mano de Dios en su vida, que no son nuevos en la fe, que ya saben que aunque hay momentos de escasez, a su tiempo Dios proveerá. Los que ya saben que aunque tal vez haya un momento de desesperación, hermanos, si usted sabe esperar en Jehová, Él nunca lo defraudará. Lo sabía, eran los discípulos. ¿Alguien aquí ha visto la mano de Dios alguna vez en su vida? Sin embargo, dice que se desesperaron, se arrebataron. ¿Por qué? Porque somos humanos, ¿verdad? Porque somos humanos, porque estamos en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Aprender a vivir la vida cristiana. Y vienen y lo despiertan, dice, y sálvanos, que ¿qué le dijeron? Que perecemos. No espere sentirse que se muere o desear morirse para volver a Dios, hermano. Porque volver al Señor no significa... Usted me podrá decir, pastor, pero yo me he congregado todo el año. ¿Y su vida de oración cómo está? ¿Cuánto tiempo intima con Dios usted? Acuérdese que solo en nuestra iglesia se enseña a que usted le pregunte a Dios el porqué del problema. Me pasó esto, ¿verdad? Ajá, ¿y habló con Dios? Sí, pastor. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Qué me dijo de qué? Pues sí, del problema. O sea, ¿cómo? No hemos aprendido todavía. Aprender a entendernos con Dios es que usted llegue a una conclusión. Por esto me pasó. Hay pastores que son bien, ¿cómo es que se llama? Bien temerarios. Y se atreven a decirle a la gente, usted le dobló la pata porque ayer pasó a la par mía y no me saludó. Hay unos que son bien groseros, ¿verdad? Pero Dios habla. Dios habla. No me deje pasar ninguna de sus dificultades sin llegar a saber por qué sucedió esto. ¿Por qué? Porque si usted no entendió la lección, Dios va a tener que repetirle los correllazos hasta que le entienda. Y mientras más nos hagamos los desentendidos, más nos va a estar lloviendo sobre mojado. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí queremos eso, ¿verdad? Dios no tiene problemas con nadie. Nosotros tenemos problemas con nosotros mismos porque no queremos aprender la dirección de Dios. Entonces les dijo en el 26, ¿por qué teméis? ¿Cómo nos dijo Jesús en esa palabra? Hombres de poca fe. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Una de las cosas que nosotros hablábamos con respecto al horario del culto, ¿se acuerda que decíamos
que está peligroso y que vamos a recortarle una media hora para que los hermanos lleguen más temprano. A lo largo de estos meses que hemos estado así fluctuando con el horario del culto, a mí me pesaba en el corazón decir, bueno, ¿y cómo es posible que antes íbamos al baile y regresábamos a pata en la madrugada, ¿verdad? O los que chupábamos andábamos toda la noche bolos manejando en cualquier relajo y no andábamos pensando que estaba peligroso o que nos daba miedo? Y hoy que estamos al abrigo del Altísimo, estamos de temerosos, de miedosos. Sin embargo, lo sometimos ahí a discusión con los diáconos y pastores, con los líderes y pastores, porque la Biblia dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Entonces, concluimos en dejar hora 15, pero no por miedo, sino que porque el calor, por ejemplo, ahora está caliente. Y a veces yo estoy predicando y veo a los hermanos en este vuelo. Entonces decimos, recortémosle, ahorita que está calientito, recortémosle unos 15 minutos, porque también pues nuestro pastor siempre nos enseñó que no había que masacrar las congregaciones. Una vez cuando yo tenía como 14, 15 años, mis padres ya andaban buscando de Dios, ya Dios tenía un plan, y me acuerdo que me llevaron, ¿verdad?, a una iglesia, hermano, donde ¿te acordabas? Empezaban a las 8, ¿verdad? Salíamos a la 1. Mira, hermano, usted se sienta de un lado, se sienta de otro, ¿verdad? Se duerme, despierta y el volado sigue, ¿verdad? Y los jóvenes, porque lo que pasa es que los adultos, como ya venimos pescoceados de la vida, ¿verdad?, preferimos estar en la iglesia y en la casa de Dios, pero el joven piensa que va a ir a conquistar el mundo, pues. Si nuestros jóvenes pinky cerebros se quedan pachitos a la par de ellos, pues, ¿verdad?, porque piensan que van a conquistarlo todo. Entonces, el adulto aguanta. Usted ve esas iglesias, no, si así le gusta al Señor, ¿verdad?, que le duelan las sentaderas a uno. ¿Y qué gana el Señor con que a usted le duele? Un hermano le decía al otro, mire, hermano, yo hasta dormido tengo yo ya la sentadera. Yo creo que ya se le despertaron, hermano, le decía, ¿verdad?, porque se tardan mucho. Entonces, esa es la cuestión de cuando nosotros estamos físicamente. Le vamos a aguantar una vigilia hasta las 6 de la mañana. Ahí están los hermanos a la 1, a las 12:30, están bien cruzados, ¿verdad? Pero ellos están contentos que por el Señor, ¿verdad?, pasaron cabeceando toda la noche y llegaron hasta las 6 de la mañana. ¿Qué aprendieron? Nada, porque estaban dormidos, ¿verdad? Pero ellos aguantaron hasta las 6 de la mañana. Entonces, no se trata del cuerpo. El cuerpo lo vamos a doblegar allá afuera, no aquí adentro. ¿De qué sirve que dobleguemos el cuerpo aquí adentro si allá afuera le vamos a dar gusto con todo? No sirve de nada. Me decía un pastor de los que han salido de nosotros: pastor, regáleme el teléfono del ministerio de alabanza tal. No invite a esos babosos, le digo. ¿Por qué, pastor? No, le digo, uno de ellos es 10, no tengo yo mal concepto. Pero me acabo de dar cuenta que el otro, el que toca tal instrumento, ya se metió como a ver con cuántas aquí. Y no es que salieron a tomarse una gaseosa, hermano. Que esté volado aquí a veces las hembritas son las que le dicen, y ya vamos para la casa, así, maricón. Entonces, yo a ese baboso no quiero ni verlo, por farsante, porque la llevan de legalistas, de santulones, y solo a fornicar vinieron. Entonces me decía el otro pastor, puchica, que yuca esté volado. Sí, en eso estamos. Así es el tiempo que vivimos. Ahora, usted decide si quiere tempestad o quiere la respuesta de Dios. Porque ya más adelante dice, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces, levantándose, mire lo que hizo el Señor, reprendió los vientos y las aguas. Porque ¿qué es el mar? Son las aguas. Y no chorrito, ¿verdad? No chorrito. Usted dice, voy a bañar al Jiboa, si encuentra donde le quepa un pie entero, pues, ¿verdad? Porque ya más no creo que hay. Antes, aquí, mira, mete un pie, después el otro, un codo, ¿verdad? Y ya nos bañamos en el río. Pero en el mar ya es otro pisto. En el mar algunos mejor nos quedamos en la orilla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si se mete, capaz se lo lleva, ¿entiendes? Fíjese que actividades de iglesia en el mar siempre se ha aconsejado que no se hagan. ¿Por qué? Porque
muchas veces han habido tragedias. Acuérdese que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Y si Dios en una de esas le da permiso de probar a la iglesia, fácil se lleva un hermano. Y con eso ya nos amargó todo el viaje a toda la iglesia por años. Por años. Entonces hay cosas que es prudente no hacer. ¿Por qué? Porque el que reprende las tempestades solo es uno. Se llama Jesús de Nazaret. A Él es al que hay que clamar. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. No enfrente las tempestades usted solo. Sepa quién es este Jesús. Sepa respetarlo. Vivimos tiempos bien difíciles. Yo les contaba en la mañana que este año 2016 para la iglesia va a ser el año del amor, el año de la reconciliación. ¿En qué sentido? Antes hemos tratado de mantener la iglesia un poquito en orden, ¿verdad? Le dicen que la hermana ya la vieron saliendo del volado, aquel morado que está aquí a la salida. Siéntese. Le dicen que el hermano allá vino con olor a níspero. Siéntese. Hoy no. No, les digo a los diáconos y a los pastores. Dios me dijo un día de estos que el Espíritu Santo es Él, no soy yo. Vea. Dicen que el hermano anda chupando. Tal vez nos trae algo de tomar. ¿No es así? Dicen que el hermano es de ancho corazón. Gloria a Dios, mejor que tenga amor y no odio en el corazón. ¿Verdad? Si su problema es que ama tanto. Ahora, mucho cuidado. No vaya a estar diciendo, qué chivo, aquí ya nos dieron permiso. Yo no soy su redentor. Yo lo que le estoy diciendo es lo que me dijo mi Señor. Me dijo, déjamelos a mí, que yo me voy a encargar de ellos. Yo solo, mi trabajo es orar por usted. Pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Pedirle a Dios que como iglesia nos dé unidad, fortaleza. Y aquellos que no quieren respetar a Dios, se va a entender con Dios, porque un día usted va a estar delante de Dios, hermano. ¿Cree que no? Buzos, que va a haber bastante profesión de fe. Usted va a estar delante de Dios. Y ahí vamos a ver de quiénes son las mulas, ¿verdad? Ahí vamos a ver realmente si podíamos vivir en la tempestad sin que nos importara, confiando que Jesús dormía y no se daba cuenta. No, hermano. Este año que viene no va a ser un año de angustias. Va a ser un año en el que Jesús va a reprender todos los días de su vida cualquier viento y cualquier agua que quiera venir. Si tan solo usted aprende a vivir por fe. Y vivir por fe significa que podamos decir, mi casa y yo serviremos a Jehová. Denle fuerte el aplauso al Señor, por favor. Bendito sea su santo nombre, mi Dios.